Decíamos al comienzo de esta celebración que nuestra Eucaristía es una ofrenda, es un presentarnos todos delante del Señor pidiendo que los santos ángeles eleven nuestra ofrenda unida al sacrificio de Jesucristo. Es decirle al Señor: Señor, aquí nos tienes, nos ponemos en tu presencia tal y como somos, habiendo realizado nuestro discernimiento, habiendo puesto en marcha el proyecto de evangelización de la diócesis, habiendo discernido también, yo creo que apostando realmente por esa sinodalidad en la que creemos que los dones del Espíritu se comparten y se potencian mutuamente. Después de ese ejercicio de búsqueda de la voluntad de Dios, ahora la ponemos en este altar y le decimos al Señor: acepta nuestra ofrenda unida al sacrificio de Cristo para que sea agradable. Creo que tenemos que tener una gran esperanza en la fuerza, en la potencia intercesora que tiene la Eucaristía celebrada por todos nosotros con esta conciencia y con esta intención. La comunión con la que hacemos esta petición, le dirigimos esta ofrenda a Dios, esa comunión, sin duda alguna le da una potencialidad especial, tal y como Jesús nos dijo que al Padre le gustaba que orásemos en comunión, que nos juntásemos para orar en comunión. Bien, permitidme algunas reflexiones sobre la fiesta que hoy nos convoca. En el oficio de lecturas de San Gregorio Magno se hacen algunas consideraciones, yo creo que muy interesantes, sobre los santos ángeles. Y se nos habla, dice San Gregorio Magno, que el término ángel define o expresa no tanto el ser cuanto la función, cuanto la vocación que hemos recibido. Si bien es verdad que en lo referente a Dios nuestra vocación y nuestro ser se unen, se aunan. La palabra ángel significa enviado, y San Gregorio Magno distingue de cada uno de estos tres arcángeles en qué consiste ese envío que el Padre les ha encomendado. Miguel, dice, significa quien como Dios. Gabriel significa fortaleza de Dios. Rafael significa medicina de Dios. ¿Quién como Dios? Creo que de una manera muy especial este grito de San Miguel, ¿quién como Dios?, adquiere una importancia clave en nuestro tiempo que se caracteriza por una gran crisis antropológica que ha nacido de una inversión, un giro antropocéntrico, un pensar el hombre en la modernidad que el centro de la cosmovisión de la vida está en nosotros. Y es como haberle quitado a Dios del centro de la cosmovisión. Es algo absurdo, es algo ridículo, pero la verdad es que no hubiésemos pensado que ese giro antropológico iba a tener tantas consecuencias, no lo hubiésemos imaginado. Uno hubiese pensado que eso era una disquisición teológica que quedaba para los manuales, ¿no?, para los encuentros, los debates teológicos, pero jamás hubiésemos pensado que de ese giro antropológico se hubiese derivado la crisis del momento presente. Ciertamente ese grito, ¿quién como Dios?, está subrayando el hecho de que nuestra identidad solamente se puede entender desde la creaturalidad. Somos criaturas de Dios y no nos podemos entender a nosotros mismos sino desde esa paternidad de Dios que nos ha creado, nos ha dado a luz. Existimos porque hemos sido creados y hemos sido creados porque hemos sido amados, y esa es nuestra identidad. Cualquier otra cosa, cualquier otra pretensión de entendernos a nosotros mismos ha llevado, lo estamos comprobando, a derivas increíbles. Hoy es más importante que nunca decirle al hombre de nuestro tiempo: somos lo que somos para Dios,
no como nosotros nos percibimos. Nuestra autopercepción pues, es muy limitada. La capacidad que tenemos de conocer la realidad tenemos que entender que es limitada. Somos criaturas. Una criatura en medio de la inmensidad del universo no puede pretender ser él el centro de la explicación de todo. Qué importante es que proclamemos ante el mundo la centralidad del misterio de Dios. Desde Dios nos comprendemos a nosotros mismos. Curiosamente, ¿no? La modernidad apartó a Dios del centro de la existencia, pensando que así el hombre alcanzaba mayor dignidad. Y mira tú por dónde, que la consecuencia ha sido que el hombre no es capaz de fundar su dignidad. ¿En qué se funda mi dignidad? La crisis de autoestima, pues en el fondo nace de ahí. Cuando quitamos a Dios, es que no queda ni el hombre. Y además, hay que decir que incluso esa apuesta, ¿no?, que se hizo por poner al hombre como el centro y la medida de todas las cosas, el tiempo ha demostrado que no es verdad. La deriva a la que vamos pues, no es antropocéntrica, más bien es tecnocéntrica, más bien es ecocéntrica, cualquier cosa, pero el hombre ha dejado de estar ciertamente en el centro, ¿no?, de la cosmovisión. Luego el grito de Miguel es clave, y poner a Dios en el centro de la existencia, lejos de alejarnos, ¿no?, o de dificultarnos la atención al hombre, porque ese sería, ¿no?, el gran engaño. Lejos de ser una afirmación que nos abstraiga y nos aliene de la realidad, todo lo contrario, nos permite desde Dios y en Dios podernos acercar al hombre. ¿Quién como Dios? La visión trascendente de la vida es clave, y a veces no le hemos dado suficiente importancia. Yo en Radio María, aún no lo habréis escuchado, pues he contado la anécdota que más de una vez vas a celebrar una liturgia, pues a algún lugar, a alguna parroquia, a algún pueblo, y cuando ves los libros litúrgicos y ves que comienza la invocación de la oración colecta, ¿no?, que suele comenzar de esta manera: oh Dios, Padre Todopoderoso. Con frecuencia ves que en el libro alguien, queriendo mejorar el original con lápiz, ha borrado eso, ¿no?, y de repente ha puesto: oh Dios, todo cercano y bondadoso, y expresiones como quien se asusta de los atributos de la trascendencia de Dios. Con buena intención, sin duda, pero algo errático. San Miguel nos dice: ¿quién como Dios? La centralidad de Dios es la que funda nuestra dignidad, nuestra autoestima. En segundo lugar, ¿no?, dice San Gregorio Magno, Gabriel es fortaleza de Dios, porque esta es otra segunda dimensión que precisamente demuestra lo que he querido decir con subrayar la trascendencia de Dios. Cuanto más subrayamos la trascendencia de Dios, pues ahora nos damos cuenta de que Dios la ejerce, el poder de Dios se ejerce especialmente en su misericordia. ¿En qué se expresa especialmente el poder de Dios? La teología dice, ¿no?, más todavía que en la creación, en la redención. En la redención. Por eso la fortaleza de Dios se expresa en San Gabriel, que anuncia a María la llegada del Redentor. El poder y la misericordia de Dios se muestran especialmente en su misericordia, en su abajamiento, en la encarnación. He ahí el poder de Dios mostrado en la asunción de la debilidad de la condición humana. Y en el Evangelio de hoy, en esa palabra profética dirigida por Jesús a Natanael: habrás de ver cosas mayores, verás a los ángeles subir y bajar, en esa evocación de la escala de Jacob que está en Génesis 28, en esa escalera que sube y baja, vemos en ese puente, sin duda alguna, la imagen de Jesucristo. Cuando Jacob despierta, dice: esta es la puerta del cielo. Sí, Jesús es la puerta para entrar al redil. Y la fortaleza de Dios
se ha expresado en la redención. El Dios que es capaz de crear de la nada resulta que es capaz de recrearnos y hacernos criaturas nuevas. Y si la creación fue expresión maravillosa del Dios trascendente, más lo es todavía la redención. Y San Gabriel fue elegido para anunciar al mundo el don de la redención: Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y en tercer lugar, Rafael, medicina de Dios, que especialmente hace referencia a esa gran paciencia de Dios para que nosotros acojamos, personalicemos, nos abramos a esa redención, porque es el Espíritu Santo, es el don de nuestra santificación que poco a poco lleva adelante la obra de la sanación. Como hizo con Tobías, devolviéndole la vista, así con nosotros nos va poco a poco sacándonos del reino de las tinieblas en el que nos había dejado nuestro pecado y el pecado original, y nos va devolviendo la vista, nos va sanando, nos va permitiendo ver a la luz de la revelación, desde los ojos de Jesucristo, la humanidad nueva. Por eso esas tres invocaciones, ¿no?, en el fondo hacen referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si nos fijamos, es el misterio de la salvación en las tres personas divinas. San Miguel refleja especialmente el poder de Dios. San Gabriel, especialmente el don de la redención de Jesucristo. Y San Rafael, el don del Espíritu, que es sanador y es consolador. Os invito a todos a que este año que comenzamos seamos verdaderamente contemplativos del misterio de la salvación que Dios tiene con nosotros, que seamos contemplativos, que unamos esas tres dimensiones con las que nos acercamos a ser contemplativos, estudiosos y testigos. Repito, estudiosos, contemplativos y testigos de ese misterio de la salvación. En el fondo, en cada uno de nosotros tiene que haber como tres sedes desde las que nos acerquemos a la palabra de Dios. Esas tres sedes son, por una parte, el pupitre. Sí, nuestra mesa de estudio es una sede importante. Otra sede es el ambón de la palabra, desde la cual también damos testimonio, proclamamos la palabra. Y la tercera sede, obviamente, es el reclinatorio. Desde esas tres sedes, pues estamos acercándonos al misterio de la salvación, nos estamos impregnando de él, nos estamos empapando de él para querer comunicarlo al mundo. Pedimos esta gracia, que sea verdaderamente un curso de fecundidad en el que Dios obre su acción educadora en todos y cada uno de nosotros.